Lección 50, el rompecabezas, páginas 110 y 111. Secuencia 15, conecta más secundaria matemáticas 3. Aprendizaje esperado, construye polígonos semejantes, determina y usa criterios de semejanza de triángulos. Vamos a dar inicio con la actividad número 1. En donde nos dice, reúnete con 4 compañeros, recuerden las definiciones de la secuencia 4. Dibujen en un pedazo de cartoncillo un rompecabezas como el que se muestra, con las medidas que se indican, recorten las 5 piezas y repártanselas. Es decir, ustedes van a dibujar esto en un cartoncillo, las van a recortar y se las van a repartir las piezas. Cada uno amplíe sus piezas de manera que cuando junten las de todos, se conforme un rompecabezas semejante al de la imagen, es decir, con la misma forma que la original, pero de diferente tamaño. Por ejemplo, el lado que mide 7 centímetros debe de medir 14 en la ampliación. Armen el rompecabezas, si las piezas no embonan, busquen el origen del error y corrijan lo necesario. Dibujen ahora un rompecabezas como el que se muestra, con las medidas indicadas, recorten las piezas y repártanselas. Nuevamente, cada uno amplíe sus piezas de manera que, cuando junten las de todos, se forme un rompecabezas semejante al de la imagen. Para hacer la ampliación, consideren el siguiente dato. El segmento, que en el rompecabezas original mide 4 centímetros, deberá medir 7 centímetros en la ampliación. Armen el rompecabezas. Si las piezas no embonan, busquen el origen del error y corrijan lo necesario. Es decir, para esta actividad, tanto la 1 como la 2, en la 1 únicamente les piden que ustedes realicen en papel, lo recorten, le den una pieza a cada integrante del equipo y ese integrante tendrá que hacer una ampliación. En este caso, tendría que hacer el doble porque dice que si un lado mide 7, el otro debe de medir 14. Es decir, al que le toque esta figura, debe de medir 14 por este lado y 16 por aquí. Al que le toque esta figura debe de medir 4 y 2. Al que le toque esta, por este lado mediría 18 y por este lado mediría 2. Al que le toque por este lado tendría que medir 18, por este lado tendría que medir 6. Y al que le tocó la figura morada, pues tendría que sacar el valor de las hipotenusas de los 4 triángulos para encontrar la medida de cada uno de sus lados. Y dice exactamente lo mismo. Con esta hay que realizar esta figura, recortarla, repartirle a cada uno y tendría que ser una escala de que si por un lado mide 4, por el otro lado debe de medir 7. Es decir, se va a multiplicar por 1.75 cada uno de los lados, por 1.75. Por ejemplo, si mi lado mide 4 por 1.75 me va a dar los 7 que me dice. Por los lados que midan 2, su nuevo lado va a medir 3.5. Por los lados que midan 5, va a medir 8.75 y así sucesivamente cada uno de sus valores hay que multiplicarlos por 1.75 para encontrar el valor de mi nueva pieza. Analicen la siguiente afirmación. Los rombos tienen sus 4 lados iguales. Por tanto, cualquier rombo es semejante a otro. Si consideran que la afirmación es falsa, den un ejemplo que la contradiga. Si piensan que es verdadera, expliquen por qué. En este caso, se puede afirmar que es falsa. Además de tener lados correspondientes proporcionales, las figuras semejantes tienen ángulos correspondientes de igual medida, es decir, misma forma. Ahora pasamos a la siguiente página y donde dice el primer inciso, escriban en qué condiciones deben de cumplir. ¿Qué condiciones deben de cumplir dos rombos para que sean semejantes? En este caso, los lados correspondientes deben de ser proporcionales y los ángulos correspondientes deben de tener igual medida. Eso se debe de cumplir para que dos rombos sean o puedan ser semejantes. Actividad 4. Determina si las afirmaciones son falsas escribiendo una F o verdaderas escribiendo una V. En el caso de las falsas, dibuja un contraejemplo. En tu cuaderno, para las verdaderas, argumenta por qué lo son. Entonces, en estas opciones hay que escribir verdadero o falso, una V o una F, y en su cuaderno van a determinar
¿por qué son verdaderas o por qué son falsas? Si dos figuras son congruentes, necesariamente son semejantes, verdadero. Si dos figuras son semejantes, forzosamente son congruentes, falso. Si dos figuras tienen lados correspondientes del mismo tamaño, forzosamente son congruentes, igual vuelve a ser falso. Cualesquiera dos rectángulos son semejantes entre sí, falso. El del rectángulo es sencillo. Por ejemplo, si tú tienes un rectángulo así y un rectángulo así, no son semejantes. Dos cuadrados cualesquiera son semejantes entre sí, verdadero. El cuadrado tiene todos sus lados y sus ángulos siempre van a medir 90 grados y sus lados siempre son semejantes entre sí. Ahora, todos los triángulos equiláteros son semejantes entre sí, también verdadero. ¿Por qué? Porque todos los triángulos equiláteros miden exactamente lo mismo por todos lados y miden exactamente igual sus ángulos. Opción G. Todos los triángulos isósceles son semejantes entre sí. Aquí es falso porque los triángulos isósceles, recuerden que sus lados cambian. Todos los triángulos rectángulos son semejantes entre sí. Falso. Si se fijan, por ejemplo, aquí puedo tener un triángulo rectángulo y, por ejemplo, puedo tener aquí un triángulo rectángulo extremadamente delgadito y ya no son semejantes. Todos los pentágonos regulares son semejantes entre sí, verdadero. ¿Por qué? Porque si son regulares quiere decir que su forma y sus ángulos, sus medidas son proporcionales. Validen en grupo y con ayuda del profesor las respuestas de la actividad número 3 y 4. Información importante. Un polígono regular, ya sea triángulo equilátero, cuadrado, pentágono regular, etc., tiene lo siguiente: ángulos interiores iguales, todos sus lados iguales. Por lo tanto, dos polígonos regulares con el mismo número de lados siempre son semejantes, pues tienen ángulos iguales y lados proporcionales. Con esta misma información se responden algunas de las opciones de verdadero y falso de la actividad número 4. No hay que olvidar esta información, es muy importante y la van a utilizar a lo largo de todos sus estudios de matemáticas. Con esto damos por concluida la lección número 50, el rompecabezas de la secuencia nueva, que es la secuencia 15, semejanza 2, páginas 110 y 111 de su libro de texto.